Recuerden, este primer round es individual. Aumenta por raíz de 2. Sí, aumenta por raíz de 2. No es inversión. No, 4 de una, de cabeza. Partamos de la relación básica, ¿sí? La ecuación de estado de un gas ideal. En este caso nos indican que la temperatura permanece constante. Entonces, en este caso las únicas variables que tenemos son la presión y el volumen. Y si despejamos, vemos nosotros que la presión, ¿sí?, es inversamente proporcional al volumen. Por lo tanto, a mayor volumen, la presión empieza a disminuir. Por esa razón, la gráfica que debemos esperar cuando hacemos presión versus volumen debe ser una gráfica, ¿sí?, como la que tenemos ahí, una curva llamada hipérbola, ¿sí? En este caso, vemos nosotros que la temperatura aparece en el numerador y por lo tanto es un factor que lo que hace es que esa curva vaya avanzando o alejándose del origen a medida que el valor de T aumenta. ¿Sí? Por lo tanto, mientras mayor es la temperatura, más alejada del origen se encuentra esa curva, que por ser curvas con temperatura constante, nosotros denominamos curvas isotérmicas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debemos tener presente? A ver, había una pregunta por aquí que dice, ¿a qué es igual la pendiente de la gráfica presión versus temperatura? Partiendo de la expresión que tenemos ahí, ¿sí?, la ecuación de estado, presión por volumen igual a nRT, si despejamos la presión, ¿sí?, tendríamos que la presión sería igual a NR sobre V por la temperatura. ¿Estamos? Por lo tanto, ¿qué tipo de relación hay entre la presión y la temperatura? Son proporcionales. Por lo tanto, ¿qué tipo de gráfico tendríamos? Una recta inclinada. ¿Cuál sería la pendiente en ese caso? NR sobre B, ¿de acuerdo? NR sobre B. Es decir, la expresión sería lo mismo que tenemos ahí, solamente que en ese caso no estamos graficando presión versus volumen, sino lo que estaríamos graficando es presión versus temperatura. Al hacer presión versus volumen, nos queda ese factor constante NRT, que es el que nos va indicando dónde se encuentra esa curva. Pero al hacer la relación presión versus temperatura, lo que tenemos es una relación lineal y por lo tanto NR sobre B sería la pendiente. ¿Estamos claros? Ahí dependiendo de cuánto sea el volumen, estaría cambiando los valores. A ver, para aclarar tal vez eso de ahí, podríamos analizar esta pregunta. ¿Sí? Lo que nosotros estamos viendo es que ahora la relación es entre el volumen y la temperatura. Y vemos, de acuerdo a la expresión que está allí, que hay una relación directamente proporcional entre esos dos parámetros. Por lo tanto, la relación o el gráfico que esperamos obtener es una recta como la que se muestran allí, donde estas rectas lo que nos indican es una relación en la que la presión se mantiene constante. Por eso cuando hablamos de una presión constante hablamos de una gráfica isobárica. ¿Sí? ¿De acuerdo? Cuando hablamos de una gráfica con temperatura constante, una gráfica isotérmica. En este caso, al ser una relación lineal entre esos dos parámetros, vemos que ese factor NR sobre P representaría ¿qué cosa? La pendiente de esa recta. Y vemos que la pendiente depende de manera inversa de la presión. Por lo tanto, vemos que mientras mayor es la pendiente, tiene que ser menor la presión que está actuando sobre el gas. Por esa razón, ahora la presión 1, que es donde la recta de menor pendiente, es la que tendría la mayor presión,
luego la recta 2 y finalmente la recta de presión 3. Bueno, hay una pregunta interesante por aquí. Nos dice, ¿significa o representa algo el área bajo las curvas? Sí, porque hasta ahora hemos hablado sobre las pendientes o sobre los factores que indican por ahí. Bien, las áreas sí representan algo, realmente se lo vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿sí? Cuando analicemos el concepto de trabajo, ¿sí? En los procesos termodinámicos, y realmente específicamente con un gráfico presión versus volumen, el área bajo la gráfica es numéricamente igual al trabajo realizado o que se realiza sobre el gas que se esté analizando. El siguiente tema que ustedes tenían en la lectura era analizar el modelo cinético molecular del gas ideal, y bueno, hay una serie de expresiones, una serie de limitaciones que se colocan y finalmente se llegan a los resultados que se muestran ahí en pantalla. Entonces, ¿qué es lo que hay que rescatar? Tener presente que la energía cinética con la que se trasladan las diferentes moléculas va a ser directamente proporcional a la temperatura absoluta a la que se encuentre el gas que se esté analizando. Recuerden que estamos analizando específicamente gases ideales. En el caso de que aumente la temperatura del gas, eso significa que las partículas van a vibrar más rápido, van a trasladarse más rápido, de tal manera que se incrementa su energía. Y tener presente que para hacer el cálculo que tenemos allí, la velocidad o la rapidez que se utiliza, ¿sí?, es una rapidez promedio muy particular. Es una rapidez RMS, que se conoce muchas veces como rapidez eficaz o la rapidez de raíz cuadrática media. ¿Sí? Porque como vemos en la última expresión, para obtener su valor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Sacar la raíz cuadrada, ¿sí?, del promedio, no de las velocidades. Ojo, hay que sacar la raíz cuadrada del promedio ¿de qué? De los cuadrados de las velocidades. Así que es una cosa muy diferente. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Y algo importante, la rapidez RMS, ¿sí?, se diferencia de la energía porque ella depende no de la temperatura, sino que depende de la raíz cuadrada de la temperatura. Por lo tanto, si yo quiero que las partículas en promedio tengan el doble de rapidez, ¿en cuánto debe variar la temperatura absoluta? 4 veces. ¿De acuerdo? Debe ser 4 veces mayor para que la rapidez promedio de RMS sea el doble. ¿Sí? Entonces, si fuera solamente el doble de la rapidez, el doble de la temperatura, la rapidez sería 1.4 veces mayor, ¿sí?, que la que había previamente. Para que aumente la energía, sí, al doble, la temperatura se debe duplicar. Pero para que la rapidez promedio se duplique, la temperatura debe ser 4 veces mayor. ¿Estamos? Ven por aquí qué significan, me decían, las líneas entrecortadas que llegaban en el gráfico que se muestra ahí. Bueno, simplemente la prolongación hasta lograr llegar a un valor ideal en que la temperatura es 0, ¿sí?, que sería el 0 absoluto, algo que no se llega realmente, por eso se lo pone simplemente ese tipo de líneas para indicar que hacia allá, cualquiera que sea la curva isobárica que tengamos, debería intersectarse con el mismo. Ok, veamos, a ver, en esa pregunta, veamos, tengamos claro a qué nos referimos con una rapidez RMS. ¿Sí? Por definición es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de las velocidades. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Elevar al cuadrado cada una de las rapideces que tenemos ahí, sacar el promedio. Como eran 3, dividimos para 3 y a ese resultado le sacamos la raíz cuadrada. La única falla que les encuentro ahí y que es muy parecido a lo que están haciendo en las lecciones y que por eso están perdiendo puntos, es dos cosas. Primero, cifras significativas. Segundo, unidades. ¿Sí? En este caso, fíjense que todos los datos que les dieron tenían 2 cifras significativas. Uno esperaría que la respuesta tenga 2 cifras significativas, no tener más precisión de la que tienen los datos que les están dando. ¿Sí? Entonces, y
no solamente poner números sin unidades, sino poner todo lo que corresponde. Ahora, 3.74 es una respuesta que veo muy común por ahí, no sé cómo la sacaron. ¿Cuál fue el error? ¿Ya? Solamente lo que hicieron fue sumar los cuadrados de las velocidades y sacar la raíz cuadrada. Pero faltó sacar el promedio, porque recuerden que lo que se quiere es la raíz cuadrada del promedio de los cuadrados de esas velocidades. Entonces tengan presente esos detalles por ahí. El siguiente tema que se analizaba en el texto y que era importante, ¿sí?, era la distribución de la rapidez molecular. Fíjense ustedes que tienen ahí una expresión, ¿sí?, que, bueno, definitivamente el alcance matemático que se tiene en este momento no da para ir a eso de ahí, pero cuando ya vean estadísticas seguro que van a encontrar esa expresión, ¿sí? Entonces ahí no es mayor problema, ¿sí? De hecho van a encontrar esa curva, y lo importante es que podamos identificar que lo que estamos representando es el número de moléculas en función de la rapidez que éstas tienen. Por eso, en este caso, el punto más alto se refiere a la cantidad de moléculas, se refiere a que es el número de moléculas en mayor cantidad que tiene una rapidez muy particular. Por eso que decimos que esa rapidez es la rapidez más probable, ¿sí? La rapidez medio típica, es decir, sumar todo y dividir para la cantidad de datos, ¿sí?, el promedio clásico, es un valor que se encuentra más a la derecha, y el valor promedio que estamos utilizando nosotros en este caso estadístico, el valor de RMS, si nos damos cuenta en el gráfico se desplaza un poco más hacia la derecha. E inclusive, usando esa expresión matemática para encontrar el valor más probable, derivando la expresión con respecto a B igualando a 0 para ver cuál es el punto máximo, el criterio de la primera derivada, se puede determinar una de las expresiones que se encuentran a la derecha. Y si nos damos cuenta, en general todas las expresiones, la rapidez más probable, la rapidez media y la rapidez RMS, dependen de la raíz cuadrada de la temperatura, y el factor que estamos utilizando va cambiando para cada una de ellas, ¿no? Es mayor para el RMS, un valor intermedio para la rapidez media, y el valor más pequeño de 1.41 para la rapidez más probable. Recuerden que cuando nosotros calculamos el área bajo la gráfica, no estamos encontrando, lo que estamos encontrando no es con qué rapidez se mueven, sino la cantidad de moléculas que se mueven entre una cierta rapidez y otra rapidez. Si nosotros calculamos el área total, si calculamos el área total, es decir, desde 0 a más infinito, lo que vamos a encontrar es simplemente el número total de moléculas que tenemos, porque estamos ahí encontrando todas las moléculas con las que se está trabajando en ese caso. Un gráfico muy particular que también tenían ustedes en la lectura era este de aquí, el cual se veía cómo variaba la distribución para ciertas moléculas en función de la temperatura a la cual éstas se encontraban. El orden en que aparecen la rapidez más probable, la rapidez media y la rapidez RMS es siempre ese orden. Estoy respondiendo una pregunta que hicieron por aquí, ¿de acuerdo? Porque esa rapidez, de acuerdo a las teorías estadísticas que tenemos aquí, dependen de los parámetros que se encuentran a la derecha, ¿sí? Entonces, para cualquier gas tenemos esas distribuciones y siempre estarán en ese orden. Entonces, en este caso vemos que a medida que aumenta la temperatura, la distribución comienza a ser mayor. Es decir, no se concentran en un valor determinado de rapidez, sino que comienzan a moverse con rapideces más variables, y es por eso que la curva comienza a ensancharse y la rapidez más probable comienza a disminuir. ¿De Hay menos moléculas que tengan esa rapidez más probable. ¿Estamos? Quisiera que ustedes me respondan eso de ahí. Bien, nosotros hablamos de que tenemos dos objetos en equilibrio térmico cuando al entrar en contacto térmico, es decir, cuando ponemos uno junto al otro,
logramos que la temperatura del 1 comienza a disminuir de tal manera que está entregando energía al otro objeto, mientras que el que está aumentando temperatura al recibir energía, su temperatura comienza a incrementarse hasta que ambos objetos alcanzan la misma temperatura. Entonces, cuando se alcanza la misma temperatura, tenemos nosotros lo que se conoce como equilibrio térmico. Entonces, bajo esa premisa, ¿sí?, veamos esta pregunta que tuvieron ustedes en el día lunes, ¿sí? En la mayoría de las respuestas que están llegando, tenemos aquí algo que se contradice entre lo que ustedes respondieron previamente y lo que están respondiendo ahora. Dice allí que son dos gases que se encuentran en equilibrio térmico. Y hace poco todos ustedes respondieron bien bonito, ¿sí?, que el equilibrio térmico significa que se encuentran a la misma temperatura. Entonces, si se encuentran a la misma temperatura, no entiendo por qué marcaron tan mayoritariamente la opción A, ¿sí?, que le dice que uno tiene mayor temperatura que otro, ¿sí? No estuvo claro entonces el concepto de equilibrio térmico. ¿Cuál es el error que tuvieron aquí? Memoria. Solamente lo que vieron es un gráfico y lo asociaron con esto de aquí. ¿Sí? Vieron ese gráfico, lo asociaron con esto y dijeron la temperatura es menor, se acabó. Y no analizan lo que les están preguntando. ¿Sí? No es lo mismo. En este caso se está hablando de dos gases. ¿Sí? Y el gas A se encuentra, ¿sí?, el gas A se encuentra en que las velocidades están repartidas en un rango mucho menor. Entonces se mueve un poco más lento que lo que le ocurren a las partículas B. Eso lo que quiere decir es que las partículas A son más masivas, ¿de acuerdo?, o más pesadas que las partículas B. ¿De acuerdo? Si fuera el mismo gas, eso es otra cosa. Ahí sí, lo que estamos variando es la temperatura del gas para que haya una distribución de velocidades diferente. ¿De acuerdo? Sí, entonces, una era este error. Lo otro era, sí, que habían dos curvas y qué pasaba si se hacía más pequeña, se ensanchaba. ¿Sí? Realmente esas dos opciones serían válidas, ¿sí?, si es que se entendió realmente la pregunta que se estaba haciendo. Aunque cuando lo hicieron en grupo, realmente ya la respuesta que dieron, ¿sí?, se fue más porque se ensanchaba, que es el dato principal, ¿no? ¿Ok? El día de hoy, vamos a estar este fin de semana de llegarles un mensaje en el sitio web sobre unas modificaciones que vamos a hacer al formato de resolución de problemas. Porque estamos detectando que hay algunos que están viniendo muy libremente y no están haciendo la tarea. Sí, la tarea están haciendo solamente 2 o 3 estudiantes, no todos los grupos están pasando eso, pero vamos a hacer unas ciertas modificaciones para que tengan presente. Solamente quisiera aclarar ciertos detalles con respecto a la actividad de la resolución de problemas que parece que a algunos les ha causado mucho malestar. Veamos. En primer lugar, no se ha cambiado la actividad. La actividad es la misma que había desde el inicio. El problema es que no la han estado haciendo como tenían que hacer. Uno de
de los problemas que detectamos realmente es que algunos llegaban aquí recién a armar el Frankenstein, se tomó uno y dos, agarró los dos y no habían utilizado ninguno de los dos problemas. Y entonces, esa no es la función de resolución del problema. ¿Sí? La idea es que analicen todos los ejercicios, no 30 o 40 problemas, 12 nada más. ¿Sí? Y que a lo mejor lo pueden seguir haciendo como lo hacían, dividirlo, ¿sí? Para que alguien se encargue de hacer algo particular, pero lo que tienen que hacer es discutir esos problemas previamente. A lo mejor no tienen tiempo para discutir, ¿sí? Y por eso que hemos pedido que pasen allí, que por lo menos escriban los otros problemas para que se enteren de qué es lo que había que hacer en los otros ejercicios. ¿Sí? Bueno, entonces es simplemente reformular la actividad. ¿Sí? En lo que es la prueba de salida, ¿sí? El objetivo de estos primeros 20 minutos es que como grupo analicen y discutan, ¿sí? Cuáles son los principios que deberían utilizarse. Pero, ¿cuál es uno de los problemas que estamos viendo? Que de los 20 minutos, ¿sí? En lugar de discutir, comienzan a buscar solucionarios a mirar su grupo, tratando de ver cuál problema se parece a lo que tienen allí. Bueno, y después de que pasen 15 minutos, ven que no encuentran y ahí recién quieren ver qué es lo que hay que hacer. Entonces, no es ese el objetivo. Y si nosotros seguimos viendo que están haciendo algo que no es el objetivo, tendremos que hacer modificaciones. Y ya como lo decimos con resolución del problema. Las preguntas, los problemas que aparecen, no tienen valores numéricos porque no nos interesa que en este momento llegue una respuesta, sino que analicen y discutan para que cuando les toque el problema en particular, lo realicen. Bien, comienza a correr el tiempo. De ahí, como tienes que leer la que te lo van a dar, vas a encontrar el volumen y solo te quedaría por encontrar en la primera n. Encuentras n y con esa n el valor inicial lo ubicas y ahí vas a encontrar el volumen. Y de nuevo vuelves a hacerlo por el forma invertida. Y si el volumen sacas el radio. Y sí, como que Por favor, digamos.